cómo lo pueden adquirir. Claro que sí. Pero bueno, empecemos. ¿Cómo surge la idea de crear este libro, de escribir, plasmar en letras este libro? Ok, bueno. El comienzo de este libro tiene muchas raíces, tuvo muchas intenciones. Una de ellas es que surge a raíz de una investigación. Yo estaba cursando mi maestría en intervención social en la Universidad del Valle y estaba haciendo mi tesis de maestría precisamente sobre la separación conyugal. ¿De dónde salió, digamos, ese tema? Surgió por una inquietud, digamos, personal muy apalancada por todo lo que llevo, digamos, de terapeuta, y es que una de las tantas consultas que llegan al consultorio tienen que ver con la separación entre hombres y mujeres. Sí, entonces era, digamos, como un tema que, si bien lo vemos a diario, como yo les decía ahora, pero también alrededor de esta separación, cuando yo hacía mi tesis de maestría y buscaba en la literatura, entendía también, y cuando escuchaba a las personas, entendía también que tiene un sesgo, digamos, bien particular. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, es entendible. Toda separación tiene que ver con un duelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda separación implica una pérdida, es decir, nadie se va a separar feliz, nadie se va a, aun cuando las personas tienen motivos o tienen el deseo de separarse, aún en ese lugar donde yo tengo una razón para no estar con mi pareja, aún allí también voy a experimentar un duelo, también voy a experimentar una pérdida, también voy a experimentar dolor. Y entonces lo que yo, digamos, veía, o lo que uno normalmente ve, ustedes también lo pueden ver, como alrededor de esto hay muchos, esto es un tema tabú, ¿no? Un tema tabú donde no se quiere hablar, donde la familia no quiere hablar, no lo quieren asumir. Las personas, cuando sienten que en la relación de pareja hay mucha tensión y es una tensión o existen problemas donde ya no hay solución, ¿no? Digamos, como que aquí sí quiero aclarar algo, y es de alguna manera, la separación nunca va a ser la primera, digamos, opción de solución. Llega en una instancia donde se han agotado todos los recursos y es allí donde se toma la decisión. Entonces, esta es una decisión donde muchas veces puede aplazarse y dilatarse por todos los prejuicios que hay. Entonces, yo veía un poco como es un tema y es un asunto, digamos, que lo vemos a diario, lo vemos en nuestros pacientes, lo vemos con nuestros vecinos, lo vemos en nuestra familia, pero adicionalmente a eso está cargado de un sentido que muchas veces tiende a ser negativo. Por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, tendemos a pensar, sí, se tiende a pensar que la persona que toma la decisión de separación es la que menos sufre, por ejemplo, ¿cierto? Y que la que más sufre es la que se queda, claro, sin duda. Sufre el que se queda, pero también lo que nos lograba, digamos, encontrar, y voy a hablar aquí algo también un poco alrededor de los resultados rapidito, y es que lo que uno logra ver es que también la persona que toma la decisión también sufre. ¿Por qué? Porque es un duelo. ¿Por qué? Porque es una pérdida para ambas personas. No importa qué tantos motivos tenga yo para tomar esa decisión, tengo que atravesar por un duelo. Claro, sin duda hay más elementos para elaborarlo cuando yo he tomado la decisión. ¿Por qué? Por una condición particular, y es que quien toma la decisión de terminar con el novio, quien toma la decisión de terminar con la novia, con el esposo, con la esposa, quien toma la decisión no se separó el día que le dijo al otro terminemos. Aquí hay algo que es importante, y es que, claro, es entender que cuando yo tomo la decisión de separación y le digo al otro, ven, hablemos, eso no funciona, yo no me siento bien, vamos a separarnos, vamos a terminar este noviazgo o esta relación, hace rato hice un divorcio psicológico. ¿Sí? ¿Qué es el divorcio psicológico? Cuando yo llevo un año por lo menos atrás, casi siempre es un año, 2 años atrás de desgaste emocional. Entonces uno se levanta todos los días y dice, no, yo no me siento bien, estoy incómodo, ya no es lo mismo, yo me siento mal, esto ya no tiene sentido, tú lo piensas, tú lo sientes, hay malestar, entonces ahí vienen las peleas, hay distancia, hay desvitalización de esa relación de pareja, pero uno no transmite, ¿cierto? Digamos, como ese mensaje o esa decisión. Entonces, digamos como que alrededor de eso hay muchas creencias que en la realidad no funcionan de esa manera, como por ejemplo una segunda que yo decía, bueno, creo que con esta investigación podremos llegar a muchas personas y aclarar, por ejemplo, cómo las relaciones de pareja se han transformado, y es que los resultados de esta investigación de alguna manera también arrojan que las relaciones de pareja hoy en día se separan
no necesariamente porque no haya amor. Y esto es algo que le hace demasiado ruido a las personas. ¿Por qué le hace demasiado ruido a las personas? Porque estamos enseñados, ¿cierto?, a idealizar ese amor romántico desde hace muchísimo tiempo y nosotros pensamos que solamente las parejas se separan es cuando ya no se soportan, cuando ya no se quieren, cuando ya se odian, cuando ya no quieren compartir, digamos, un lecho juntos o no hay una razón para estar juntos. Pues esta investigación, cuando yo la hice, yo dije, esto lo tienen que leer las personas, esto tiene que saberse, porque imagínense que ya no solamente, ¿cierto? El desamor es una razón para que las personas se separen. Absolutamente todas las mujeres de mi estudio decían lo siguiente, decían, mira, yo me separé de la persona que yo amaba. Entonces uno dice allí, pero ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo así que si yo amo a alguien, por qué me voy a separar? Claro, y aquí hay un asunto y es una respuesta importante y es que hoy en día las relaciones de pareja no solamente se sostienen a partir de una autorrealización donde quiero tener un esposo, quiero tener una esposa, quiero tener una pareja, sino que también es importante otras cosas, como por ejemplo el deseo sexual, por ejemplo también la autorrealización personal. Sí, entonces digamos como que hay otras cosas también que entran ya en juego en una relación de pareja y pues estas mujeres decían, lo amo profundamente, pero no me siento satisfecha sexualmente, lo amo profundamente, pero no llena o no me acompaña, no me apoya en mis proyectos personales, ¿no? Entonces, digamos como que yo veía todo esto y yo decía estos resultados y yo lo veía en consulta, lo escucho con mis amigas, lo escucho con la vecina, lo escucho en todo lado, entonces yo decía, algo tienen, digamos, tenemos aquí una información importante que dar donde las personas tienen que enterarse sobre lo que significa este proceso cuando por supuesto, ya no hay nada que hacer en la relación de pareja. Esa fue un poco como mi intención junto con el equipo que hicimos, digamos, este trabajo para poder publicar el libro. Yo te escucho y me identifico porque yo esa decisión la tomé a los 23 años, creo, con el papá de mi hija y ya voy a cumplir casi 40, hace mucho tiempo. Y cuando tú decías, es un año antes quizás, que ya viene, o 2 años, ya viene el malestar, pero uno toma la decisión. Yo recuerdo que yo era una universitaria y yo alcé la mano y dije, no puedo sola, necesito ayuda. Me fui para la psicóloga de bienestar y le conté todo este tema que estaba viviendo y dije, no puedo más, no puedo avanzar más. Y, y fue un año de terapia, fue un año para elaborar el duelo. Y claro, cuando yo me siento y yo le cuento la decisión que tomé, claro, ya yo tenía un año trabajando mi dolor, mi duelo, todo ese proceso, esa decisión que tomé. Y luego lo siento y le digo, y bueno, terminamos bien, gracias a Dios. Eh, claro, ahí fue donde él empieza a elaborar ese duelo que ya yo había hecho y con ayuda. Menos mal que pude, a pesar de mi juventud en ese entonces, pude alzar la mano y decir, necesito ayuda, para poder, estaba como atrancada, no sabía cómo elaborarlo, y porque estaba también muy joven, pero pude salir de ahí y sí, lo vi como una ganancia porque si yo no hubiera atravesado por ese momento, bueno, ahora te contamos, está preguntando, estamos conversando cuando ellas deciden marchar. Y es cuando se me pasó, me distraje respondiéndole a la persona que entró. Que dije de último, Nos qué estabas pena. contando de la decisión que tomaste estando muy joven y que estabas en proceso terapéutico y que eso te permitió de alguna manera aclarar y tomar la decisión. Sí, exacto. Entonces, sí es importante también, y qué bueno que tú lo cuentes, y también como tener esa tranquilidad, esa paz, ¿verdad? De poder acudir a la persona correcta, porque no todo el mundo es la persona correcta en ese momento. Y vale la pena ir al terapeuta, a esa persona indicada, que tiene los conocimientos y que te va a ayudar a elaborar de la mejor manera
todos esos procesos. Buen tema, interesante testimonio. Entonces, ojalá muchas de las que están aquí, o bueno, como tú decías, lo ideal es no, ¿verdad? Pero si ya es la opción que está, acudir a la persona correcta, acudir, tomar la decisión sin pena, sin sentirse mal, y tomar la decisión por salud mental tuya, de tu entorno, de tus hijos, de tu familia, y también de ese otro. Claro, sobre todo porque tomar la decisión va a depender de muchas cosas. Y tú dices algo que es importante, ¿no? Y es el apoyo de lo terapéutico. Para este grupo de mujeres que inicialmente cuando iban a tomar la decisión percibían y sentían mucho miedo de tomar esta decisión, veían solamente pérdidas, ¿no? Como pérdidas muy asociadas a los temores. ¿Temores de qué? De un discurso de familia desde el ideal, que hoy, ¿qué va a pasar? Voy a ser una persona que no va a poder sostenerme sola, mis hijos me van a criticar, de alguna manera mi familia no lo acepta, entonces mi familia me va a dar la espalda. Pero hubo una transición de pérdidas a ganancias y lo que logramos ver en este grupo de mujeres, que es muy importante en este proceso, dos cosas. Uno, factor tiempo, y dos, el acompañamiento psicológico para transformar esos significados. Digamos como que allí creo que esto es importante porque toda persona que está en una crisis, y no voy a hablar solamente de la separación, porque la separación como pérdida igual es una crisis, y cualquier crisis, las personas que están atravesando por una crisis, la que sea, quiere salir ya de ella. Entonces va a consulta y dice, doctora, dígame qué hago ya para salir ya de esta crisis. Si uno quisiera decirle algo mágico para que, digamos, para que esa persona salga de ese dolor y de esa incomodidad, pero aquí hay algo que tendríamos que saber, y es que toda crisis va a representar un duelo, y como duelo se requiere vivir el proceso, es decir, necesitamos de tiempo. Ahora viene lo segundo importante, y es que no en todo tiempo nosotros vamos a recuperarnos emocionalmente, es decir, tiempo no es sinónimo, tiempo no significa recuperación emocional ni entendimiento de la situación. Y creo que esto es algo bien importante que todos tendríamos que tener presente aquí, porque tendemos a pensar eso, ¿no? Entonces decimos, no, yo se lo dejo al tiempo, ¿cierto? Como que el tiempo decida, entonces yo no hago nada en este tiempo y yo espero que pasen un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2 años, 5 años, y creo que simplemente porque ha pasado el tiempo, ya esta situación la voy a sanar. Ojo, no, digamos, ni le pasó a mi grupo de mujeres que investigamos, pero tampoco pasa así en la realidad ni para el resto de las personas. ¿Por qué? Porque el tiempo en sí mismo no es un factor de recuperación emocional. ¿Qué pasa? Tenemos que tomar acción en ese tiempo. Si yo en ese tiempo lo utilizo para ir a psicoterapia, si yo en ese tiempo lo utilizo para entender qué fue lo que pasó, seguramente voy a lograr tramitar y seguramente de alguna manera entender por qué razón pasó lo que pasó, y de alguna manera cuál fue mi responsabilidad allí para yo poder, digamos, estar preparado, cerrar este ciclo y poder abrir otro, ¿no? Entonces yo pienso que eso es bien importante. Lo segundo importante aquí, o bueno, como lo tercero, he dicho un montón de cosas, pero hay otra cosa, pues, que es muy Todas son importante. importantes. Sí, hay otra cosa que es muy importante, y es entender que ¿por qué necesitamos ayudas para elaborar las pérdidas? Por una razón fundamental, ¿sí? Quiero como que aquí todos presten atención, y es que todos elaboramos las pérdidas de acuerdo a los recursos que tenemos. Y mis recursos son distintos al tuyo, mis recursos y los tuyos son distintos a los de otra persona. Entonces, tendemos a pensar, por ejemplo, que ese otro, o juzgar a ese otro, porque ese otro, ¿cómo así que va a bailar y nos estamos separando? ¿Cómo así que no llora y nos estamos separando? ¿Cómo así que tiene vida social y nos estamos separando? Entonces sacamos conclusiones ligeras de eso. ¿Cuál es la conclusión? Decimos, no me quería tanto, seguramente tiene otra persona, la está pasando mejor. Y lo que tendríamos que entender aquí es que es posible, bueno, puede que sea posible o no, ¿cierto? Pero es posible que eso que yo piense no sea del todo cierto. ¿Por qué? Porque las personas asumen las pérdidas de acuerdo a sus recursos personales y de acuerdo a su historia familiar. Entonces, aquí hay algo que es bien importante.
¿Por qué es necesario un proceso terapéutico? Porque para yo elaborar una pérdida, si yo, por ejemplo, vengo de una familia donde es una familia evitativa, donde, por ejemplo, los problemas quedan ocultos en la cotidianidad, donde no ponemos en palabra el malestar, donde no se vale aceptar que estamos tristes, donde no se vale aceptar que tenemos un problema, donde no se vale aceptar que estamos incómodos, donde no se vale aceptar el llanto, por ejemplo, tampoco se vale aceptar entonces la pérdida. Entonces, si yo vengo de una familia donde la pérdida es innombrable, donde el dolor, digamos, no se puede experimentar, ni se puede hablar, ni se puede asumir, yo me pregunto, ¿cómo lo voy a elaborar si ni siquiera me voy a atrever a asumirlo, a pensarlo, a reconocerlo? Si el primer paso para toda transformación es reconocer. Sí, o sea, yo no puedo cambiar algo que antes yo no he reconocido. Entonces, creo que esto es importante entender, y aquí empezamos, digamos, como a quitarle muchos mitos a lo que tiene que ver, digamos, el asunto de las pérdidas, la separación o todo lo que se asemeje en eso que tiene que ver con las pérdidas, y es que no todos la viven de la misma manera. Por eso es necesario tener apoyo psicológico, apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque venimos de familias muchas veces, unos más que otros, donde eso es innombrable, y si eso es innombrable, pues no vamos a saber qué hacer con ellas y nos vamos a eternizar en esos duelos, creyendo que el tiempo lo va a curar, cuando en el fondo realmente el tiempo sin acción no hace absolutamente nada. Bueno, tal vez vuelve crónico un poco más el malestar, pero no genera ninguna solución. Ok, muy bien. ¿Y por qué ellas deciden marchar? Estas mujeres decidieron marcharse por varias razones, y creo que me adelanté un poco, digamos, a esta respuesta. Antes de decirlo claramente, creo que aquí tendríamos que entender, para entender el contexto de las razones que tuvieron estas mujeres para marcharse, y es entender que las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones afectivas entre hombres y mujeres, ya les había dicho esto ahora, se han transformado. ¿Sí? Es decir, aquí las relaciones de pareja no son las mismas relaciones que se establecían antes. La mujer se ha transformado, digamos, en el vínculo amoroso, en la vida en general, ¿sí? En el trabajo, en el amor, en su economía, ¿sí? En el lugar que se ubica dentro de una familia. Y si la mujer se ha transformado, obviamente que el hombre también se ha transformado. Entonces, las relaciones de pareja no son las mismas que antes. Si no son las mismas que antes, hay un cambio particular, y es que las relaciones de pareja, el amor tampoco se va a experimentar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Claro, como las relaciones no se viven de la misma manera, hay otras necesidades dentro de la relación, y yo ya les decía ahora, ya no solamente, digamos, es necesario para la mujer, por ejemplo, hablando más en el caso de lo femenino, ya no es solamente necesario conseguir un esposo, tener una casa y tener unos hijos, que era tal vez lo que de alguna manera en algún tiempo de nuestras abuelas, digamos, era lo que priorizaba un poco estar con el otro, y por eso entonces simplemente por mantener esa estabilidad, la mayoría no trabajaban, o por ejemplo, como no trabajaban y el hombre era el que traía pues el dinero y sostenía la casa, me aguantaba un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esa figura, digamos, tan tradicional de las relaciones de pareja, lo que podemos ver con esto es que de eso queda poco. Cuando digo poco es que no quiero decir que no existan, por supuesto que todavía existen relaciones de este lugar, pero lo que pasó en el caso particular de este libro es que estas mujeres, además de querer tener una pareja, también querían tener un amigo, también querían tener un compañero sexual, también querían tener un par. ¿Sí? ¿Y qué nos muestra esto alrededor de las transformaciones en las relaciones amorosas? Pues que anteriormente, si la autorrealización estaba en hacerme madre, ¿sí? Y de tener, digamos, una casa y de tener unos hijos, ahora también, digamos, para muchas mujeres, la autorrealización está en la maternidad, la autorrealización está en tener un esposo, en tener una casa y tener unos hijos, pero lo que ellas manifestaban es que no era suficiente. Además de eso, la mujer también, en este caso, la autorrealizaba el trabajo, la autorrealizaba sentirse independiente, la autorrealizaba tener una sexualidad activa, donde ella, por ejemplo, a partir de la liberación femenina, las mujeres pasaron de ser completamente objetos sexuales a ser sujetos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Pasaron de
estar dispuestas a cuando sus parejas querían tener, digamos, relaciones sexuales con ella, pero hoy en día la mujer también decide cuándo estar, cómo estar, con quién estar y cuántas veces estar, ¿no? Entonces, el discurso de estas mujeres también era importante y decían, sí, tengo un muy buen hombre, sí, pero no tengo un buen amante, pero no tengo un par que me acompañe, que me ayude, que me estimule en mis proyectos personales. Quiero hacer una especialización, quiero entrar a estudiar, quiero cambiar de trabajo. Sí, entonces este tipo de cosas hacían que para este grupo de mujeres realmente sintieran que había una gran parte que les faltaba y sumado, digamos, a todo esto fue que tomaron la decisión a pesar de los temores. No quiero decirles que lo tomaron fácil, no, fueron un grupo de mujeres donde sufrieron esta decisión, tuvieron ese duelo psicológico 2 años antes, incluso venían, a pesar de que venían de familias monoparentales, ¿qué quiere decir eso? En su mayoría, familias donde sus madres también eran separadas. Cuando fueron a tomar la decisión, las madres fueron las primeras que les dijeron, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a cometer eso? ¿No? Entonces uno dice, digamos, de todos modos, las madres tuvieron esa experiencia, pero no querían esa experiencia con las hijas. Bueno, perdiendo de vista que ellas tenían otras condiciones, porque eran, además de ser madres, eran también trabajadoras y eran mujeres independientes económicamente. Entonces yo pienso que las razones dan cuenta de una transformación de las relaciones amorosas y están en términos de poca satisfacción sexual, en términos de que no veían que su compañero las acompañaba o las estimulaba, digamos, para crecer también como empleadas, para crecer también económicamente igual que ellos. Ok. ¿Esta decisión trae finalmente pérdida o ganancia? ¿O qué perdieron y qué ganaron ellas? Bueno, me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque la respuesta es, trae pérdidas y trae ganancias, primero que todo, ¿sí? Ojo con esto. No podemos ni idealizar las relaciones, digamos, tradicionales, ni idealizar, digamos, no podemos ni idealizar la familia nuclear, ni idealizar, digamos, las familias monoparentales, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con esto? Cuando toca que tomar esa decisión, se toma y ambas personas van a pasar, ya les decía ahorita, por un proceso donde realmente van a doler, van a perder, pero también seguramente van a ganar, ¿sí? Y es que aquí hay algo que es importante entender dentro de todas las crisis, las que pasamos los seres humanos, y es que toda crisis tiene un efecto revelador y toda crisis tiene un efecto realizador. ¿Sí? Cuando estamos en medio del malestar, cuando estamos en medio del túnel, cuando estamos en medio de la oscuridad, no vemos sino las cosas negativas, ¿sí? Pero cuando entendemos que toda crisis tiene un efecto revelador y un efecto realizador, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que toda crisis me va a revelar a mí algo sobre esta situación, me va a mostrar que hay algo que está pasando. O sea, ninguna relación de pareja se va a separar porque todo está bien. Hay cosas que seguramente hay que ajustar, hay cosas que seguramente hemos intentado ajustar y son irreconciliables. Entonces, me va a mostrar algo, me va a revelar algo de la situación, pero también me va a llevar a hacer algo que fue el caso de estas mujeres. Entonces, en todo ese proceso, inicialmente hay muchas pérdidas, posteriormente hay más ganancias, cuando logran, digamos, entender esta situación, pero es eso, no tenemos que idealizar ni ver esto como algo completamente catastrófico que realmente genera solamente efectos negativos, sino que, y tampoco podemos idealizar la separación y decirle que todo el mundo se tiene que separar y que la solución es la separación. No, es un proceso donde se tienen de las dos cosas. Inicialmente, como les decía, más pérdidas, posteriormente un poco más ganancias, pero eso también va a depender mucho de los sentidos que cada uno le atribuye, va también a depender mucho del proceso que se haga y qué tan dispuesta estoy yo para trabajar sobre ese tipo de pérdidas, ¿no? Sí, y ahí, bueno, estamos hablando de resiliencia, ¿verdad? De aprender a resignificar nuestra historia, cambiar esa narrativa, porque si bien es cierto, bueno, todo ese tema del duelo y lo que uno vive, el autoestima también se lastima un poquito, bueno, y muchas otras áreas, porque no es fácil. Pero yo creo que para las personas que tomaron esta decisión, es la oportunidad para poder reencontrarse con ellas mismas y de pronto encontrar quizás el valor, habilidades, competencias
que quizás en la otra condición nunca lo hubieran encontrado, pero yo pienso, es muy personal esto, y ni siquiera como profesional, sino personal, que si la vida te puso en ese momento de tu vida, en esa decisión de tu vida, es porque así tenía que pasar. Y es la oportunidad, si tú lo quieres ver, si tú lo quieres tomar, Ujú. para sacar lo mejor de ti, para tallarte y redescubrirte y encontrarte contigo misma y encontrar todo eso que está ahí que quizás en la otra condición no lo hubieras encontrado o te hubieras demorado un poco más. Y aprender a cambiar la narrativa de la historia Ujú. y contarla de una manera propositiva, de una manera, resignificar todo eso. Y quizás es la oportunidad también, eso también es personal, no teoría ni psicología, no, yo lo veo así, desde mi Ujú. experiencia, como lo viví. Eh, Quizás es la oportunidad también que otras mujeres que vienen detrás, tú vas a hacer esa punta de lanza y le vas a decir, yo estuve ahí y puedes salir de ahí. Ujú. Busca las herramientas correctas y para que salga. Entonces, a veces también nos podemos convertir en eso, abrimos el camino para otras que vienen detrás, que tienen miedo de hablar, que tienen miedo de abrir su corazón, que tienen miedo de tomar la decisión, que ya no aguantan más, que es lo último que si no salen de ahí, bueno, de pronto en tu grupo de estudio eh, hay casos que de pronto, bueno, tú comentabas, eh, bueno, son como otras necesidades que ellas buscaban, pero en las historias que yo he escuchado, en los grupos de mujeres con las que he trabajado, he encontrado violencia, bueno, un tiempo cuando trabajé con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que es bien fuerte, entonces ya hay esa protección aún de tu propia vida, pero que, pero que no hablan y prefieren Ujú. callar, porque qué van a decir, porque me enseñaron que este es el estilo de familia que se tiene que tener y lo Ujú. tengo que llevar hasta el final porque así tiene que ser. Y Ujú. muchas otras historias más, cada quien tiene sus motivos para tomar finalmente la decisión que tienen en común, lo que el título de tu libro, ¿verdad? Ujú. Pero el aprender a encontrar oro en esa situación difícil es la oportunidad, pero todo está en que tú te lo permitas, Ujú. porque hay personas que se quedan en su silla de víctima y son felices Ujú. ahí y pueden pasar muchos años en la silla de víctima y te estás perdiendo una oportunidad gigante contigo y con lo nuevo que puede surgir de esa situación dolorosa, traumática o como la quieras llamar, ¿verdad? De Ujú. ese duelo, de esa pérdida, pero está en ti cambiarte de silla, Ujú. Claro. quitarte, moverte Ujú. de la silla de víctima, moverte a la Ujú. otra silla, donde tú eres la protagonista, Ujú. y transformar esa narrativa de ese capítulo de tu vida que viviste, Claro. Y porque creo que es un capítulo. claro, y fíjate que ahorita que te escuchaba pensaba en algo, ¿no? Yo decía, claro, porque una de las razones que por las cuales nos cuesta o por las que nos cuesta movernos, digamos, del lugar de malestar, es que en ambos, pareciera que en ambos lugares sacamos ganancias de la victimez. Por eso nos cuesta tomar ese tipo de decisiones, porque si yo soy una persona víctima, que creo que todo lo que pasa en mi vida es porque el otro lo hace, o yo soy una persona víctima porque en el fondo quiero que todo el mundo vea que yo soy una buena mujer a partir de que me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Si yo rompiera, digamos, con ese malestar, pues dejo de ser víctima, ¿no? Ya seguramente no soy tan buena mujer, ya seguramente no soy tan buena mamá, ya seguramente no soy tan buena esposa. Y son, digamos, esas pérdidas las que inicialmente seguramente no queremos nosotros asumir. Entonces, digamos como que en la condición de malestar también vamos encontrando de alguna manera ciertas ganancias que nos hacen permanecer. Lo que también decías, que es también muy valioso, es que, claro,
cuando estas mujeres toman esa decisión de separación y de alguna manera sienten inicialmente que las pérdidas están muy apalancadas o están muy sostenidas a través del miedo a cómo van a ser vistas, del miedo a cuál va a ser su imagen, del miedo a que sus hijos se traumaticen, del miedo a no conseguir otra relación de pareja, digamos, o quedarse solteras, del miedo a Ujú. devolverse a su familia de origen y digamos que su estrato socioeconómico cambie. Cuando, a pesar de que están todos estos temores, con el tiempo, ahorita hablábamos, y sus procesos terapéuticos, ellas logran entender otras cosas. Y parte de lo que entendieron es que, claro, como les decía ahorita, el efecto revelador de esta crisis, perdón, realizador de esta crisis es que la llevó necesariamente a cuestionarse y a tomar acción. Ok, no quiero volverme a casa a mis padres, pues tengo que trabajar. Ok, no quiero que mis hijos se traumaticen, entonces voy a tener que trabajar y asumir esto con una madurez, porque de alguna manera, como yo voy a asumir esta pérdida, como yo voy a asumir esta decisión, como yo voy a manejar esta situación, así mismo mis hijos la van a ver, así mismo mis hijos la van a sentir, así mismo mis hijos la van a vivir. Entonces, fue una situación donde las ayudó y las llevó necesariamente a buscar otros recursos, saber otras potencialidades, empezar a trabajar, empezar a estudiar, empezar a hacer muchas cosas que esas mujeres tenían aplazadas. Claro, al final lo que hace es que una de las ganancias más importantes están en el orden de lo personal. ¿Por qué? Porque estas mujeres crecieron en autoestima. Y no necesariamente porque lo primero que pasó fue que consiguieron una pareja, no. Lo primero que pasó es que se empezaron a sentir que eran suficientes. ¿Suficientes por qué? Porque empezaron a ganar más dinero, porque empezaron a invertir en ellas, porque se lograron sostener económicamente. De hecho, la mayoría de las participantes, hay una condición, digamos, bien particular y un dato bien curioso, y es que después de separadas, después de 2 años de separadas, porque las entrevistas tenían que tener mínimo 2 años de separadas, a ese momento de las entrevistas eran mujeres que digamos, cambiaron su estrato socioeconómico, pero siempre lo cambiaron, pero para mejorar. Entonces uno dice, claro, digamos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Inicialmente tenían mucho temor, ¿cierto? De tener muchas carencias, de tener, digamos, muchas pérdidas en el ámbito, por ejemplo, económico, pero lo que logramos ver es que, claro, la urgencia de la crisis, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar quietas, tenemos que resolver esto, la llevó a ver otras potencialidades, ¿cierto? En relación con lo que eran ellas, en lo que ellas se imaginaron, ellas podían también hacer, podían también dar, y esto fue una de las grandes y la principal, de alguna manera, ganancia, y tuvo que ver con su autoestima y con las creencias que tenían sobre lo que ellas podían hacer consigo, con su familia y con los hijos. Ok, Uh bueno, -huh. ¿y qué hacer? Sé que hay personas o las que van a ver en diferido, de hecho, estaban preguntando si va a quedar guardado. Aprovecho para decirles que sí, queda guardado y lo pueden volver a ver, lo pueden compartir. Uh Si -huh. alguna persona necesita verlo, pueden compartirle este en vivo porque va a quedar guardado en la cuenta. Entonces lo pueden compartir, no hay ningún problema. ¿Qué hacer cuando en una pareja hay problemas y desean tomar esta decisión? ¿Cómo la deben tomar? Uh ¿Qué -huh. deben hacer? Bueno, esta también es muy buena pregunta, porque alrededor de esta decisión hay muchos errores. ¿Y por qué es muy buena pregunta? Ojo, la separación en sí misma simplemente es una decisión que debe tomarse. Y como decisión, la decisión por sí sola no es lo que traumatiza. La decisión de separación por sí sola no es lo que nos va a afectar emocionalmente, no es lo que va a afectar a nuestros hijos. Lo que, si vamos a hablar de un trauma, no es alrededor de la decisión, es alrededor de lo que pasa en torno a esta decisión. Son todas esas arandelas que llevan este proceso de separación, ¿sí? La decisión como tal simplemente es algo que tú lo transmites, pero la manera como esto se genera, la manera como esto se lleva, la relación que vamos a establecer con el papá o la mamá de nuestros hijos, ¿sí? En el caso de que hayan hijos, realmente es esa, la relación final es lo que va a determinar si esto va a ser un proceso que va a afectar o esto es un proceso que va a dejar una huella negativa. Entonces, por eso es que esta pregunta es bien importante. Primera condición particular que ustedes tienen que tener presente y es,
Si una relación de pareja se acaba, ojo, ojo con esto, muy importante, lo que se acaba es la relación de pareja, no la relación de padres. Y hay algo que pasa Ujú. nefasto en los procesos de separación, y es que, claro, cuando las relaciones se desvitalizan y hay mucha rabia y hay mucho dolor por la separación, realmente se hace la separación, pero queremos acabar con ese otro. Y acabar con ese otro implica dañar la imagen, implica pensar, por ejemplo, como estamos heridos, ¿cierto? Y estamos molestos, implica querer acabar con ese otro y acabar con todo lo que tiene que ver con ese otro, sin importar que hay hijos de por medio cuando hay hijos. Entonces, ojo con eso. Una cosa es el rol de padres y otra cosa muy distinta es el rol de esposos. Alguien, por ejemplo, puede ser muy buena mamá y no haberme servido como esposa. Alguien puede ser muy buen papá y también pudo no haberme servido como esposo. Entonces, aquí hay algo que es importante y es que tenemos que entender que el problema surgió en la relación de pareja, se tiene que quedar en esa dimensión. Los hijos tienen que tener libre acceso a ambos padres. Los hijos no pueden estar, digamos, de lado ni del uno ni del otro. Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque eso hace parte de esas, digamos, esas huellas negativas. Los hijos, por ejemplo, no decidieron que los padres se separaban, pero entonces cuando pasan estas riñas y entonces nos separamos como pareja, pero por ejemplo no puedes seguir viendo a tus hijos o por ejemplo yo le hablo mal a mis hijos de ti, entonces ahí hay algo y es que ya se empieza a sentir el efecto negativo de la separación, porque ya mi papá no está o mi mamá no está, pero además de eso cargo con la rabia emocional que mamá tenía o con la rabia emocional que papá tenía. Entonces, ojo, tener esa claridad. Si eso se va a acabar, se acaba en la dimensión de pareja, continuamos en una relación como padres. Adicionalmente a eso, es importante tener presente que esta decisión se toma solos, ¿sí? Es decir, hay parejas, familias donde los padres se van a separar y reúnen a los hijos y les dicen, ¿ustedes qué piensan de esta decisión? ¿Usted con quién se va a quedar? ¿Sí? Ojo con esto. Si no funciona la relación de pareja, si no funciona la relación conyugal, el problema es de la relación de pareja y es de las dos personas que están allí, no tiene nada que ver los hijos. Los hijos no pueden entrar como intermediarios de este problema, los hijos no pueden entrar, digamos, a decidir, sobre todo porque hay que entender que para ellos es un dolor y también tenemos que protegerlos de algo que ellos no decidieron, pero que tampoco tienen por eso que cargar con todo el dolor emocional allí. Entonces, si algo tenemos que decidir en relación con esto, lo tenemos que decidir juntos y lo tenemos que decidir aparte y lo tenemos que decidir los dos y de alguna manera ya pasamos la información a nuestros hijos. Los hijos no pueden estar allí. Entonces, entre más claros, entre más precisos seamos sobre esta decisión, sobre nuestro malestar, va a aclarar mucho la situación. Ahora, tomamos esta decisión, ¿cómo la transmitimos a los hijos? Ojo, los hijos no tienen que escuchar detalles. Los detalles de la razón que haya sido, ¿cierto? Se quedan en la relación de pareja. ¿Por qué? Tendemos también a coger a los hijos, ¿cierto? Como nuestros terapeutas, nuestros mejores amigos, y les contamos todas las cosas, ¿cierto? Y no perdemos de vista algo, y es que esa persona que a mí me está escuchando es una persona que es hijo mío, pero también es hijo del otro. Y no importa, recuerden, que Ujú. tantas cosas ese otro me haya hecho a mí, sigue siendo el papá o la mamá de mi hijo. Y en ese Ujú. sentido, mi hijo siente amor por él. Entonces, cuando los hijos escuchan todo esto de parte de mamá o de parte de papá, hay una decepción supremamente grande, hay un conflicto de lealtad donde ellos dicen, ¿qué es esto? Es decir, lo que me cuenta mamá, lo que me cuenta papá, no es lo que yo veo de mamá o de papá, entonces empiezan a generar, digamos, una Ujú. transformación en esa relación donde finalmente generes como un quiebre en esa relación cuando, ya les decía, esa relación no se debe de dañar porque ellos no tienen nada que ver en eso. Si el problema es de los adultos, se resuelve entre los adultos. Entonces, digamos, lo que quiero decir es, ¿cómo se toma esta decisión? Con claridad. ¿Cómo se toma esta decisión? Si la decisión es por un problema conyugal, se queda en la conyugalidad. No tenemos que acabar a ese otro ni como mujer, ni como hombre, ni como persona, ni como papá, ni como mamá, ni como mamá. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar a los hijos es eso. No solamente perderlo a uno de los dos de la convivencia, sino también perder la cercanía, perder el amor, perder el apoyo. Entonces, eso es bien importante. Sí, por acá hay una pregunta, dice Camilo, ¿es normal que el padre culpe a la madre por la indiferencia de sus hijas?
así él, así él no terminó la pregunta. Em, ¿Es normal que me la puedes repetir? De cul- ¿Es normal que el padre culpe a la madre por la indiferencia de sus hijas? Ya me imagino que es en torno a la separación cuando los hijos están indiferentes, me imagino. Bueno, De, no podemos hablar que sea algo normal. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, esto lo ideal es que no pase. ¿Sí? Lo ideal es que no pase. Normalmente, ¿qué pasa cuando en una decisión de separación los hijos son indiferentes o se aíslan emocionalmente de uno de los padres? Esto puede ser producto de varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay una figura de los hijos cuando ellos participan en un conflicto que no les pertenece, es decir, cuando ellos entran a participar en el conflicto de papá y mamá, enterándose de absolutamente todo. Esto en psicología se llama, los hijos están ahí triangulados en un problema, como que están en medio, ¿no? En medio del problema de papá y mamá. Uno de los efectos que esto tiene es precisamente eso. Los hijos sienten que tienen que tomar partido por alguno de los dos. Entonces, digamos lo que no lo hablaría en términos de normalidad. Pienso que es común, ¿sí? No es normal, porque no es lo que tiene que pasar, ¿no? Ese es un hijo que está allí con un conflicto de lealtad, eso es un hijo que está intentando resolver un problema que no le pertenece, eso es un hijo que está valorando a papá o a mamá, con una persona que está siendo indiferente, lo está valorando por las razones que tuvo el papá o la mamá para separarse cuando la relación de él no es de esposo ni de esposa, cuando la relación de él con el otro es de hijo. Entonces, digamos como que es mucho peso para este hijo. No es normal, pero es común. Digamos como que yo cambiaría eso de lo normal y lo traslado para decir que sí es muy común. Esta figura es muy común. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, porque creemos que terminar al otro es terminar con toda la imagen que tiene que ver con este otro. Lo segundo que puede generar esto es que cuando somos personas adultas que no resolvemos los problemas y somos completamente evasivos, entonces un problema que es de los dos, se lo contamos a los hijos. De alguna manera, obviamente que los hijos van a tomar partido, pero es lo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque al final con eso se va a dañar una relación que no tiene por qué dañarse. La relación de padres no tiene por qué dañarse por un conflicto de lo conyugal, porque como les decía, recuerden, son cosas completamente distintas, ¿sí? Y eso, de hecho, Ujú. esa es una de las heridas que tienen los hijos. Cuando uno habla con los hijos de padres separados, una de los dolores que ellos más sufren es precisamente eso, la desidealización de papá o la desidealización de mamá, cuando ellos se han enterado de cosas que no tienen por qué enterarse y ellos no entienden, ¿no? Lo que les decía ahorita, como que mamá dice que papá hace esto, o mi papá dice que mamá hace esto, pero me parece raro porque yo no lo siento así, pero aún así toman partido. Entonces eso es contaminar una relación que no tiene por qué contaminarse al final. Sí, qué bueno, y yo no sé qué piensas tú, pero creo que eso también aplica aún para los casados, el no involucrar en ese tema de parejas a los Terceros. hijos, Uh -huh. como de buscar aliados y poner en mal término a una de las partes y tú vas a ser mi aliado y contigo voy a hacer ese desahogo Uh -huh. porque son hijos Uh -huh. y al hijo no le va a gustar ni que le hablen mal Uh de -huh. mamá o de papá. Entonces creo que ahí, aún los casados, que hay personitas casadas acá, Uh -huh. cuidar eso que estoy contando con los hijos, tengan la edad que tengan. Uh Y -huh. dijiste una palabra que me gusta mucho y es la lealtad. Y eso se parte de ser leal. Uh Hay -huh. cosas que tú le vas a contar es a tu amiga, a tu confidente, o a tu hermana, o a tu prima, a esa persona cercana tuya, pero no tiene que ser tus hijos, porque vas a empezar a dividir y a crear un mal ambiente en casa. Uh -huh. Hablando ya pues de los casados, para que no lleguen como a esos extremos. Uh Y -huh. que estas conductas, digo yo, no sé, tú eres la experta, de pronto se exacerban esas dinámicas en esa separación. De pronto esto ya viene pasando también, estas conductas de hablar mal, de poner queja, de quejarte de la pareja, dentro del hogar, antes de que pasara quizás la separación o el divorcio.
y en la otra etapa pues se incrementa, porque está sumado las etapas del duelo, de todos esos temas que son naturales, y yo pienso, bueno, se exacerban, pero yo pienso que ahí hay que tener mucho cuidado y hay que ser leales, porque pues es tu pareja, las que están casadas o los que están casados, y en la separación pues es el papá de tus hijos, Ujú, sigue siendo el papá de tus hijos, y para eso está la amiga o la psicóloga o la ujú, prima, otra persona aparte que tú puedas tener como confidente, ujú. no para hablar mal y quejarte, porque también, imagínate uno conociendo a todas las personas y contándole el malestar, la queja, poniendo queja de esa persona, eso está hablando más de uno Ujú, que realmente de la otra persona. ujú. Entonces, creo que eso también es lealtad. Claro, claro que sí, Y incluso, yo, claro, incluso si eso pasa, nosotros cuando, digamos, vemos un caso donde hay unos hijos que están involucrados en un conflicto que no les pertenece, en el problema de papá o de mamá, esa será una clara señal de cómo se han hecho las cosas antes, igual, digamos, como exactamente como tú decías. Coincido muchísimo en eso. Esa será una clara señal de qué, de evasión, ¿sí? Normalmente cuando esos adultos que fueron responsables de tomar esa decisión y una vez tomada esa decisión sienten que no la pueden resolver, inmediatamente involucran a terceros. Pueden ser los hijos, puede ser la familia de origen, pueden ser los padres, pueden ser los vecinos, pueden ser los amigos, pero cuando involucramos otras personas, esos, digamos, hijos o esas personas que están ahí en medio, lo que hacen es dilatar la solución de ese conflicto. Y cuando digo solución, ni siquiera tiene que ver con el regreso, sino que tiene que ver es con aclarar las situaciones, con llegar a acuerdos, ¿sí? Con vernos de otra manera menos conflictiva. Entonces, si eso pasa, si ese es el manejo que le vamos a dar a esta separación, a este proceso, eso será el fiel reflejo de cómo hemos hecho las cosas antes. Eso será el fiel reflejo de cómo en nuestra familia, por ejemplo, cómo se han solucionado los problemas, entre comillas, solucionados, porque muchas veces cuando intentamos evadir, es lo que menos aporta, o muchas veces no, nunca aporta para una solución. Entonces, lo contrario, digamos, a lo que siempre pensamos, no, voy a dilatar esto, no, no voy a ver esto, no, me voy a hacer el loco con esto. Creemos que eso va a generar soluciones. No, si necesitamos darle solución a un problema, tenemos que enfrentarlo y tenemos que, digamos, encararlo. Entonces, si eso pasa, en el proceso de separación será una señal de cómo se hacen las cosas en lo cotidiano y seguramente en la vida cotidiana se evitaron tantas conversaciones, se evitaron tantas, digamos, situaciones que seguramente generaban malestar y que de alguna manera seguramente la acumulación de ese malestar es lo que los está llevando hoy a tomar esa decisión de separación. Como los seres humanos hacen una cosa, las hacen todas. Entonces, y sobre todo el manejo que tengamos de las crisis, cómo las asumimos, va a ser el resultado y el reflejo de cómo nos asumimos nosotros en el malestar, ¿no? En términos generales. muy bien. Uh -huh. Bueno, ¿y quiénes deben leer este libro? Bueno, todo el que quiera leerlo lo puede leer. Todo el que quiera leerlo lo puede leer. Como les digo, es un libro donde se recopila una experiencia de mujeres, madres, trabajadoras que tomaron la decisión de separarse, ¿sí? Por supuesto que el contenido de este libro corresponde a la experiencia de este grupo de mujeres. No podemos totalizar, no podemos generalizar, digamos, el resultado de esta investigación. Sin embargo, todas las personas, hombres y mujeres que quieran, digamos, entender un poco más de esto, ver de qué manera lo asumieron estas mujeres, ver qué les permitió de pasar en términos de sentir que perdían muchas cosas y lograr encontrar esas ganancias, ver, por ejemplo, qué fue eso que les ayudó a transformar esos significados, cuáles fueron esos temores iniciales y finalmente cuáles fueron esas ganancias finales que ellas obtuvieron, ver todo ese proceso, lo pueden leer. Ahora, es algo bien interesante aquí y creo que me voy a adelantar a un proyecto que tengo y es que tengo los resultados de la investigación de el polo opuesto a esta investigación y es a este tema y es que hice una investigación con un grupo de estudiantes, por supuesto que yo ahí estaba era como directora, pero hicimos una investigación sobre cómo significan en términos de pérdidas y ganancias
la separación conyugal los hombres que son dejados por sus esposas o por sus parejas. Entonces, digamos que allí hay otros significados, hay otros, digamos, resultados bien interesantes. Entonces, creo que también incluso lo podrían leer los hombres. No, esto no es un libro solamente para que lo lean las mujeres, es un libro también un poco para que lo lean los hombres, porque nos permite entender una realidad y de alguna manera será el preámbulo para el segundo libro que le estamos apostando a eso, a sacarlo, para que logremos, digamos, entender también estos resultados desde el otro lado, desde el polo opuesto. Entonces, para ¿quién lo puede leer? Todas las personas que estén interesadas en este tema, porque lo estén atravesando, porque lo han atravesado, porque tienen a alguien cercano. Entonces, creo que es un tema que genera mucha inclusión por, digamos, por lo cotidiano que tiene que ver, digamos, esta decisión. Sí. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las relaciones de pareja hoy en día, que han cambiado totalmente? Sí, muchos desafíos, estas relaciones de pareja. Bueno, desafíos. Bueno, y aquí te voy a hablar, bueno, les voy a hablar a todos un poco lo que yo logro ver también en consulta con las parejas. Mira, yo pienso que las relaciones de pareja se enferman, las relaciones de pareja, hay algo que las enferma, hay algo que las desvitaliza, y es lo que tiene que ver con los ideales. ¿Sí? Somos seres humanos muchas veces que nos paramos en el miedo de la pérdida. Tenemos mucho miedo de ser abandonados, tenemos mucho miedo de que esto se acabe, tenemos mucho miedo de que esto termine, tenemos mucho miedo al abandono. Cuando tenemos, digamos, cuando nos situamos desde estos temores de abandono, de alguna manera de no ser perfectos, cuando vemos la pérdida como un fracaso, nos relacionamos con nuestra pareja desde ese temor y desde la necesidad de estar. ¿Qué pasa con eso y por qué eso se convierte en algo que afecta las relaciones de pareja? Porque las parejas no son, desde ese lugar, no son espontáneas, porque las parejas siempre están pendientes. Entonces leen todo el tiempo tips para vivir feliz en pareja, tips para mantener la intimidad en la pareja. Entonces leo que dice, por ejemplo, que las relaciones de pareja la pareja tiene que tener sexo todos los días, por ejemplo. Entonces, ojo con eso. No siempre lo que es bueno para el otro es bueno para nosotros. Y yo creo que esto es bien importante. Perdemos la espontaneidad en el amor, perdemos la espontaneidad en el sexo, perdemos la espontaneidad en nuestra relación íntima. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser abandonados. Y cuando tenemos miedo a ser abandonados, queremos decirle al otro lo que necesita escuchar, lo que quiere escuchar, lo que dice el libro, lo que hizo una amiga, lo que hizo un amigo. Y muchas veces seguramente esa no sea mi necesidad ni la necesidad del otro, y tal vez no sea lo que nos agrade como pareja. Entonces, uno de los desafíos es entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me encanta, qué es lo que le encanta a mi pareja, de qué manera tenemos una experiencia satisfactoria en el sexo, en la cotidianidad, en la intimidad, más allá del sexo, en la cercanía. Y es precisamente trabajar alrededor de eso, sin importar mucho lo que dicen los otros, lo que muestran mis amigas en su Instagram, en sus redes sociales, que es que ellas salen todos los días a comer, nosotros porque no hemos salido todos los días a comer. Muchas veces las irritaciones de la relación de pareja tienen que ver con cosas tan cotidianas que uno dice, por Dios, es decir, al final creo que nos estamos complicando mucho cuando el estar en pareja es una oportunidad de disfrute, de reírnos, de crecer, de compartir, de divertirnos, digamos, es menos estructurado el asunto. Pero claro, ¿por qué lo hacemos difícil? Porque tenemos mucho miedo a cuál es la imagen que yo tengo y que el otro me está viendo, cuál es el estilo de mujer que yo tengo que ser, cuál es el estilo de hombre que yo tengo que ser, cómo me tengo que portar. Entonces, ojo, no. Uno de los desafíos tenemos que encontrar de qué manera vamos a ser auténticos, de qué manera vamos a vivir esto como realmente los dos queremos vivirla y no sino como dice los libros tenemos que vivirla, o dice la relación de pareja de mis amigos que tienen que vivirla. Yo creo que eso es bien importante. También es importante tener aquí presente que las relaciones de pareja necesitan dinamizarse entre la presencia y la ausencia. Eso es muy importante, sobre todo ahora que venimos de una crisis desde el año pasado donde todo el tiempo estuvimos juntos, ¿cierto? Alrededor de esto, de la pandemia, dormimos juntos, nos levantamos juntos, desayunamos juntos, trabajamos juntos, todos estamos en la casa, cuando hijos todos están allí, digamos. Entonces, frente a esto, dos cosas. Dinamizar la relación de pareja implica encontrar momentos de intimidad.
una de las cosas que diferencia una relación de pareja a las otras relaciones tiene que ver con la intimidad. Si en algún momento estamos evadiendo la intimidad en la relación de pareja, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando que realmente no me quiero encontrar en un momento íntimo con este otro? ¿Sí? Seguramente será una alarma y una alerta muy grande de que hay algo que está pasando allí. Tendremos que preguntarnos alrededor de eso. Entonces, simplemente es generar espacios de intimidad, aun cuando los espacios son tan restringidos, aun cuando, por lo menos desde el año pasado, vivíamos todos allí y estábamos todos juntos, de alguna manera la relación de pareja es lo que va a vitalizar la relación familiar. Muchas veces esas relaciones de familia no funcionan porque la pareja está mal. La pareja es el sostén de toda una familia, entonces hay que trabajar en ella y hay que darle espacios de intimidad. Segundo, les decía ahorita, y es que se tiene que dinamizar entre la presencia y la ausencia. Hay que buscar espacios, por supuesto, en común, ¿sí? Pero también tenemos que buscar nuestros espacios en solitario. Solamente en esa ausencia corta, en esas cortas ausencias, es que vamos a encontrar de alguna manera vitalizar ese deseo, vitalizar esas ganas de encontrarnos, vitalizar esas ganas de estar juntos, vitalizar esas ganas de encontrarnos sexualmente, vitalizar esas ganas de escribirnos un mensaje, de vernos, de hacer una videollamada, de dar un abrazo. Entonces creo que eso también es uno de los grandes desafíos alrededor de lo que nos deja incluso un aprendizaje que nos deja todo esto que hemos estado viviendo incluso desde el año pasado. Ok. ¿Qué es lo que está amenazando a las relaciones de pareja hoy en día? Creo que ¿Qué los amenaza? esto tiene que ver con lo que les decía ahora, ¿no? ¿Qué nos está amenazando? Nos está amenazando la cotidianidad, nos está amenazando los temores de ser abandonados, nos está amenazando el ideal de una relación de pareja cuando tenemos que entender ninguna relación de pareja es ideal. De hecho, siempre como terapeuta pienso que cuando llegan personas y yo les digo, bueno, ¿qué pasa? No, es que en mi casa todo está bien, es que aquí nunca pasa nada. Yo digo, ojo, esto puede ser una señal clarísima de una relación que es evitativa, ¿sí? Entonces, no necesariamente digamos que la ausencia de conflicto es lo que a nosotros nos va a hacer que seamos una mejor pareja, porque ese es el ideal que siempre pensamos, ¿no? Como que tenemos nuestra relación de pareja y siempre estamos deseando tener la relación de pareja de otra persona. ¿Por qué? Porque la vemos más estable, porque la vemos que nunca pelean. Ojo, no, es simplemente entender que aún con las discusiones, que aún con los problemas, también nosotros podemos tener una buena relación de pareja, ¿sí? Tiene que ver con eso. Cuando nosotros somos capaces de alguna manera de cuestionar ese ideal y entender que no hay un ideal que tenemos que seguir, eso amenaza nuestra relación de pareja, esos ideales. ¿Por qué? Porque entramos en sufrimiento, porque queremos a toda costa ser como los demás y no perder, y muchas veces dejamos de hacer las cosas que nosotros realmente sí queremos hacer. Yo pienso que eso es bien interesante y bien importante que tendría, o algo que tendríamos que tener aquí presente. Yo te escucho y yo me voy a, cuando dices en esas partes de ausencia, que no es perderte y desconectarse de la otra persona de manera irresponsable, ¿verdad? Esos espacios son los que permiten reencontrarse con uno, nutrirse uno para luego volver a estar y dar mejores, mejores cosas de lo que ya tú estás dando en tu relación. Y iba a decir algo sobre eso y se me acaba de escapar, se acaban de entrar un mensaje que alguien que acaba de, que va a ingresar. Eh, a lo que iba era que se me olvidó. Bueno, ahorita si lo recuerdo lo comparto, pero era algo sobre cuando esos momentos, esos espacios a solas son nutritivos y son de manera responsable, no es una manera de castigar al otro con mi ausencia, porque a veces también se da en algunas conductas, eh, porque lo he escuchado porque a veces lo hacen de manera intencional y eso tampoco es sano, porque eso en vez de mejorar va a dañar tu relación, va a dañar esa confianza
que quizás ya está construida y va a fragmentar esa relación. Ujú. Y bueno, lo otro, si lo recuerdo ahorita, que Ujú. entró un mensaje y me distraje, perdón, Ujú. entonces lo comparto. Ujú. Sí, claro, Entonces, incluso, perdón, aquí lo que tú decías es bien interesante porque, claro, la sola distancia no va a dinamizar una relación de pareja si el resto de cosas de la relación de pareja no están bien. Es decir, va a ser muy evidente para la relación cuando esa ausencia es una ausencia tranquila y cuando esa ausencia a mí me genera ruido. ¿Sí? Claro, si es una relación de pareja que viene, digamos, mal, si es una relación donde tenemos cuentas pendientes emocionales, es una relación donde hay temas pendientes, si hay una relación donde hay malestar, y aquí yo quiero decirles algo, y es que, ojo, el otro siempre me está dando señales de qué es lo que hay, el otro siempre me está dando señales de si está contento, si está enojado, si está bien, si está mal, y igual yo, o sea, nosotros también siempre estamos dando señales de cómo estamos nosotros en nuestra relación de pareja. Si ante esas señales seguimos siendo ciegos, si ante esas señales seguimos siendo sordos, si ante esas señales seguimos, digamos, evadiéndolas por completo, será una relación donde va a tener muchísimas, digamos, deudas emocionales. Y ante esas deudas emocionales, si tenemos, digamos, estos espacios de tiempo, seguramente son espacios para aislarnos, son espacios para no estar, son espacios para no estar intencionalmente. Sí, digamos, esos rangos en los que hay ausencia, por supuesto, entonces que no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ya hay cosas anteriores, ya hay cosas antes de esa relación de pareja donde ya vienen existiendo señales donde hay un trabajo por hacer. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando sabemos, por ejemplo, que es una ausencia tranquila, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo me voy a trabajar, el otro se va a trabajar y no estoy, digamos, como intranquila, lo tengo que llamar, o ella, ¿por qué no me ha llamado? ¿Será que está con otro? ¿Será que está con otra? Digamos, todo eso, la angustia en esos espacios nos va a mostrar simplemente qué es lo que hay dentro de la cotidianidad y qué es lo que está pendiente en la cotidianidad. Ahora, cuando eso es intencional, generalmente son espacios donde no son pequeñas ausencias, sino que se convierten en abandono, y eso es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Solamente una relación de pareja, el deseo siempre se renueva en la ausencia, pero cuando son, digamos, hay un dinamismo entre pequeñas, siempre, o sea, ahorita les estaba diciendo, pequeñas ausencias, pequeñas, digamos, presencias, cuando hay una intermitencia, cuando yo definitivamente me voy, ¿cierto? Y me pierdo y no doy ninguna información y estamos en medio de un conflicto, ahí ya estaríamos, digamos, pasando, digamos, como a otro tema que puede significarse de otra manera distinta y en lugar de mejorar, pues puede amenazar eso que ya hay. ok. ¿Qué hacer cuando hay una separación y los hijos están de por medio? Una separación cuando hay hijos de por medio. Bueno, parte de esta respuesta ya, digamos, la hemos comentado acá, pero voy a tratar de generarles algo de manera concreta. ¿Qué hacer cuando hay hijos de por medio? Ojo, resolver los problemas dentro y con la pareja, ¿sí? Cuando hay hijos de por medio, estos hijos no tienen que estar presentes dentro del conflicto, ¿sí? El conflicto es de la pareja, el conflicto es de los adultos se encargan de resolverlo. Tenemos que quitar a estos hijos del medio, ¿sí? Segundo, los hijos no son las personas que van a hacer, digamos, escucha para papá, escucha para mamá. Si necesitamos hablar, lo hablamos con nuestra pareja. Si no podemos hablar con nuestra pareja, pues vamos a tener que conseguir un terapeuta, ¿sí? Pero tenemos que descontaminar a los hijos de esta decisión y sobre todo del malestar, porque lo que les decía ahorita, porque las razones que tuvimos para separarnos generalmente son razones que se establecen dentro de la conyugalidad. Y los hijos no son ni la pareja de papá ni la pareja de mamá, entonces tienen que quedar aislados de eso. Aislarlos implica protegerlos, poner este tipo de límites implica protegerlos de un malestar, ya les decía ahora, de que se transforme innecesariamente la relación que tienen con papá o la relación que tienen con mamá. Los hijos que están dentro de este conflicto generalmente toman partido con uno de los dos y el efecto casi que inmediato de esto es que se alejan de uno de los padres.
es algo que es muy lamentable porque un hijo ama a los dos padres, son sus padres, digamos como que Ujú. le ama a los dos, quiere tener lealtad con los dos, pero cuando están inmersos en este conflicto empiezan a tomar partido y se empieza a dañar una relación que no tenía por qué dañarse, ¿sí? Una cosa es mi rol como papá, otra cosa es mi rol como mamá. Una cosa es mi rol como mamá y otra cosa, ¿cierto? Es mi rol como esposa. Entonces, digamos que esto creo que es la recomendación más importante. Hay que mantenerlos aislados de esta decisión que de ellos, por ellos no se tomó, por ellos tampoco se va a resolver. Entonces, que hay que, entre más aislados, eso es protección para ellos, una protección de alguna manera también emocional, ¿no? Ok. Bueno, Angélica, ¿dónde te pueden conseguir las personas que se quieran conectar contigo, las personas que hoy dicen necesito ayuda, necesito alzar la mano, quiero darla toda, ¿verdad? Antes de tomar esta decisión, creo que con un terapeuta puedo darme la última oportunidad Uh o -huh. ya se agotó todo y necesito salir de esta situación, pero quiero hacerlo de manera responsable y saludable para todas las partes. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Bueno, tenemos dos canales de comunicación. Un canal de comunicación es por mi Instagram, que es este, del que me estoy conectando, que es @psicóloga.angélica Delgado. De alguna manera, allí también ustedes van a encontrar información constante alrededor de estos temas, de otros live. Ahora voy a retomar lo que tiene que ver con las conferencias ya presenciales. Ya estamos con mi equipo empezando a trabajar alrededor de esta idea. Entonces generalmente hacíamos antes de pandemia una conferencia mensual sobre todos estos temas de familia y pareja. Ustedes que van a encontrar en mi Instagram todo lo que tiene que ver con recomendaciones, frases, contenido que nos permita entender qué pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, incluso en las relaciones de padres con hijos. Digamos como que eso es lo que me apasiona, eso es lo que ustedes van a encontrar allí. Por allí podemos tener, digamos, una interacción constante, pero también pueden comunicarse al celular de las citas, ¿sí? Entonces, ese celular es 315-726-2326. Ese es el celular donde ustedes pueden comunicarse y pedir de alguna manera información sobre las citas y demás. Para el caso donde no quieran, sino también agendar de alguna manera sus procesos o sus consultas. Ok. Uh ¿Y el -huh. libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? El Para aquellos libro, que quieren uh -huh. profundizar. El libro me escriben en mi Instagram, me pueden escribir por allí, me pueden escribir allí un mensajito que coordinamos entonces la entrega, ¿sí? Es fácil, ustedes me escriben por allí y ya lo coordinamos. Ok. Bueno, Angélica, de verdad, muchísimas gracias por permitir este espacio, por compartir eh, tus conocimientos. Este espacio ha sido diseñado para eso. Es una forma de servir al otro a través de nuestra profesión, a través de los estudios que hemos realizado. Algunas personas tienen la oportunidad inmediata de buscar, de conectarse con un profesional en cualquiera de estos temas que comparto cada semana, otros no, y por eso se creó este espacio y también se creó a partir de mi proyecto de grado, que Sí. fue con mujeres emprendedoras y resultó que una mujer emprendedora, además, ¿verdad? Es mamá, es mujer, eh, bueno, como es mamá tiene hijos, entonces por eso también han venido pediatras, hemos tenido diseñadores de modas porque si estás emprendiendo o eres una mujer de negocios y es importante cuidarte, ¿verdad? Esa Uh imagen -huh. personal. Hemos tenido contadores porque también hay que tener muy claro el tema de finanzas o cuando mi idea de negocio se transforma de emprendimiento ya a una empresa y en qué momento es ideal empezar a poner en orden, en forma legal, todos esos procesos. Uh Y así -huh. hablamos de familia, porque las mujeres, algunas, ¿verdad?, emprendedoras, han tomado la decisión y se han ido, se han marchado, pero otras
siguen ahí en su hogar, dándola toda, o no han atravesado, no han tenido la necesidad de atravesar estos procesos y tienen un hogar, pues, estable, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso surge también este Chévere, espacio sí. con temas diversos, pero todo alrededor, todo surgió y nació alrededor de una mujer que decidió emprender. Ujú. Entonces, gracias por sumar, gracias por hacer parte de esa buena mesa. Yo digo que uno debe poner la mejor mesa, servir la mejor comida para aquellas personas, ¿verdad? Los invitados, pues yo hago esa paradoja y tú haces parte de esa buena mesa, Mm. de este espacio que ya va a cumplir casi 2 años a principio de año. Entonces, gracias de verdad por aceptar la invitación, por compartir este tiempo que es tuyo y es como un servicio, o yo lo veo así. Yo le he puesto este nombre y es servir a esas personas que están invirtiendo su tiempo también y, y me gusta darles buenos contenidos. Por eso me gusta tener buenos invitados y tú haces parte de ese grupo de excelentes invitados. No, gracias a ti por invitarme, gracias a ti por abrir este espacio, gracias a ti también por ser ejemplo, ¿no? No solamente, digamos, entrevistas a tantos profesionales que pueden, digamos, enseñar con su ejemplo, sino que también esto es un proyecto que nace de un gran ejemplo, ¿sí? Nace de una gran intención y solamente, digamos, como que un proyecto puede estar liderado cuando hay tan buenas intenciones. Mil gracias a ti por ofrecer estos espacios, gracias a ti por invitarme y espero que no sea la última vez que estemos aquí para generar Claro que contenido, no. para acercarnos a todas las personas que puedan, digamos, vernos, escucharnos, para ayudar a las mujeres, para ayudar a los hombres. Yo que pienso que nos une y gracias por compartir esta pasión que también nos une y es de ayudar, aportar con un granito de arena, aportar, así sea de una pequeña forma, digamos, a aliviar o a encontrar respuestas o a Ujú. encontrar soluciones o por lo menos a entender. Muchas veces cuando entendemos lo que nos pasa es el primer paso para calmarnos, es el primer paso para soltar, es el primer paso para vivir un poco mejor. Y yo creo que ese es el alma de todos estos espacios. Sí, no son terapéuticos, pero cuando entendemos como qué es lo que está pasando, de alguna manera es el primer paso para calmarnos sobre esas situaciones y seguramente hacer un manejo distinto, digamos, sobre esa angustia o sobre ese malestar. Así es. Y sí, eh, acabas de decir algo y yo digo, no lo podemos hacer todo, pero sí podemos hacer algo, Uh -huh. algo. Desde donde estamos y con lo mucho o lo poco que tenemos, sí podemos hacer algo y podemos hacer parte del grupo que suma. Así es. Aunque de pronto no lo veamos, pero así sea una persona que hoy este tema le haya tocado y que este tema haya transformado su vida y esté tomando decisiones y no sabía cómo hacerlo y de pronto dice, puedo llegar a Angélica o puedo tener su libro o la decisión que ella tome, ya sabe que no está sola, que no es la única persona que esto le está sucediendo y que hay una solución, que hay un camino de cómo salir de eso en lo que hoy se encuentra esa persona. Exacto. Hay una Entonces, esperanza por el camino de otro. Uh -huh. así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir esos conocimientos. Camilo dice gracias. Excelente conferencia y a ustedes dos. Gracias, Camilo. Gracias Gracias a por ti. permanecer Uh al final. Y queda guardado para los que preguntaron. Lo pueden compartir, no hay ningún problema. Mi Instagram está abierto. Entonces, si hay alguien que no estuvo, pero lo debe escuchar, pueden compartirlo. No hay -huh. ningún problema con eso. Y bueno, nos vemos en una próxima con un nuevo invitado, con un nuevo tema. Y por supuesto que esta sea la primera, el primer live de muchos que van a venir. Gracias por el contenido. Sí, excelente contenido. Gracias, Angélica, de verdad. Excelente. Gracias a ustedes y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias. Bueno, muchos éxitos también en tus proyectos y desde ya te auguro que te va a ir súper bien. Yo sé que sí.
Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos pronto, espero verlos en una siguiente ocasión. A ti, mil gracias, a todos los que estuvieron aquí conectados, permanecieron y bueno, esperamos haber aportado en algo en esta Claro que noche. sí, Ujú. sí. Un abrazo, Bueno, Johncito. bueno, que Bueno, estemos bien. bueno, chao. Un abrazo para Bueno, todos. chao, que estés bien. Bueno. Gracias.